Buenas, mi nombre es Claudio Alejandro Sánchez Salinas y soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la UPTC de la ciudad de Tunja. El día de hoy voy a mostrarles dos ejercicios de conversores ADC y DAC. Para el primer ejercicio lo que hicimos fue dos acondicionamientos de dos sensores. El primer sensor nos decía que para un rango de temperatura de 20 grados a 80 grados y un voltaje de salida que debe variar entre 0 voltios y 5 voltios. Esta tabla nos muestra que para 20 grados el simulador nos arrojó 0.2 voltios y necesitábamos un voltaje de 0 voltios. Para 80 grados el simulador nos arrojó 0.8 voltios y necesitábamos 5 voltios. Entonces lo que hice fue utilizar dos etapas. La primera etapa un circuito restador, que en sí lo que hacía era que B2 es el voltaje del sensor y B1, que es el de acá, es el voltaje que se debía restar, en este caso menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque si el voltaje que ingresábamos era de 0.2, o sea 20 grados, se le restaba 0,2 y esto la salida iba a dar 0 voltios. Si se le ingresaba a la entrada 0.80 grados, o sea 0.8 voltios, se le restaba menos 0.2 y me arrojaba 0.6 a la salida del circuito restador. Lo que hicimos en la segunda etapa ya fue hacer un circuito amplificador, que como decíamos que la entrada de este circuito va a ser la salida de la anterior etapa, o sea 0 voltios para 20 grados y 0.6 voltios para 80 grados, una variación. Entonces, lo que hicimos fue hacer la ganancia, que X, o sea, la ganancia es igual a 5 voltios, que es el voltaje que necesitábamos, sobre el voltaje a 80 grados. Nos arrojó una ganancia de 8.333. Utilizamos un circuito amplificador no inversor, o sea, la ganancia es de 1 más el arreglo de resistencias. En este caso, asumimos R1 de 1K y hallamos R7. Utilizan y R7 nos arrojó un valor de 7.33K. Luego de esto hicimos que el voltaje de salida del circuito amplificador, o sea, de la segunda etapa, es igual al voltaje de salida de la primera etapa por X, o sea, 1 más R7 sobre R1. Esto es el voltaje final. El circuito final que nos dio fue este, el del acondicionamiento que hicimos. El segundo sensor fue un rango de temperatura de 0 grados a 100 grados. Un voltaje de salida entre 0 voltios y 5 voltios. Hicimos una tabla igual que 0 grados, el simulador volteo nos arrojó 0 voltios y el voltaje esperado era de 0 voltios. Para 100 grados el simulador nos arrojó 1 voltio y el voltaje esperado era 5 voltios. Entonces lo que hicimos fue hacer solo una etapa, que fue un circuito amplificador no inversor, el cual hicimos lo mismo, que el voltaje del sensor va a variar entre 0 voltios para 0 grados y 1 voltio para 100 grados. La ganancia esta fue más fácil porque teníamos que tener una ganancia de 5, pues para que de 1 voltio nos pasara a 5 voltios. Hicimos lo mismo, R8 asumido por un K y despejamos R9 y lo hallamos y nos dio de 4K. Igual, BS, que es el voltaje sensor, por X, en este caso 1 más R9 sobre R8. Este valor es el voltaje final y el circuito final fue este. Luego de esto lo montamos en Proteus y nos arrojó esto, que para 50 grados nos arrojaba 255.5, como se muestra aquí en la hoja de Excel. Entonces 50 grados, 2.5. En el simulador nos dio 2.55, o sea, muy cercano. Otro valor podría ser 70. Entonces 4.16 nos arrojaba acá 4.2, muy cercano. Igual para el segundo circuito. Y a 50, 2.5. A 50, 2.52. Luego de esto lo que hicimos fue aplicar la fórmula, ya metiéndola aquí al ADC. Entonces, para 70 grados del primer sensor, que estamos utilizándolo acá, aquí se varían los sensores, se cambian los sensores, que fue de 4.22, 70 grados. Entonces, 4,22, 70 grados, utilizando esta fórmula, nos dio un N de 215. Y su equivalente binario es de 11010111. Vamos a mostrar aquí en Proteus, 11010111.
Luego hicimos con el otro sensor, entonces le aumentamos a 70 grados, puede ser 3.52. Acá nos da 3.5. Ingresamos 3,52 que nos agrega que nos bota el simulador respecto a esta fórmula, nos arroja 179,52 y su equivalente binario es 10110011. Muestra acá es 10110011. Entonces, esto sería el primer ejercicio. A continuación le muestro el segundo ejercicio. Para el segundo ejercicio lo que hicimos fue conectar una señal senoidal a un ADC0808 y sus respectivas salidas a un DAC0800. Luego de esto lo que hicimos fue conectar a un osciloscopio la entrada senoidal y la salida del DAC para ver la entrada analógica y la salida analógica versus la salida analógica. Corremos el programa y como pueden observar la señal amarilla es la entrada senoidal y la roja es la salida del DAC, la azul es la inversa de la salida. Como pueden ver hay muchos ciclos, entonces vamos a cambiar la frecuencia de muestreo. Colocamos colocamos 1000 ciclos por segundo y nuestra señal de entrada es de 60, entonces nos va a dar 16.6 muestras. Como pueden observar acá, vamos a contar cuántas muestras hay y desde aquí pausamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 muestras. Luego de esto vamos a cambiar la frecuencia de operación, que básicamente es el tiempo que se toma para hacer los cambios internamente. Podemos colocar 250, se demora un poquito más. Como pueden ver es la rapidez con la que hacen los procesos internos, las señales. Luego de eso lo que tenemos que hacer es cambiar la frecuencia y la amplitud de la señal de entrada. Entonces para esto vamos a demostrar el criterio de Nyquist que dice que la frecuencia de muestreo solo puede ser 2 veces más grande que la de la entrada. Entonces vamos a colocar casi 1000 Hz y cambiar la amplitud. Entonces nos debe arrojar solo 2 muestras. Entonces como pueden ver acá, una y 2 muestras. Entonces sí cumple con el criterio de Nyquist. Bueno, muchas gracias. Estos son los dos ejercicios.